Vamos a iniciar la parte de aplicación práctica de la obtención de medidas. En este caso vamos a trabajar con lo que sería la obtención de tablas de frecuencia. Vamos a trabajar con una base de datos que se encuentra junto al curso que se llama encuesta inmobiliarias. Esta encuesta inmobiliarias posee 15 variables y tenemos un total de 200 datos, como se la puede observar directamente en su archivo. 220 datos. ¿Por dónde ingresamos? Nosotros habíamos visto que tenemos dentro del archivo del editor de datos, tenemos nosotros nuestro menú de selección, el cual nos permite interactuar, y esa es una de las ventajas del programa SPSS. Nos vamos a ir al icono analizar. En el icono analizar se encuentran la mayoría de análisis que nosotros podemos identificar de una variable. En este caso tenemos desde estadística descriptiva, que es nuestra segunda pestaña, hasta un sinfín de análisis de estadística inferencial y en sus diferentes características. En este caso vamos a analizar tablas de frecuencias. Para analizar una tabla de frecuencia nos dirigimos en la pestaña de estadísticos descriptivos a frecuencias. Si nosotros seleccionamos esta opción, nos aparece un cuadro de diálogo que nos permite a nosotros introducir. Al lado izquierdo nosotros tenemos todas las variables con las cuales estamos analizando o estudiando en nuestra base de datos. En este caso constan las 15 variables. Si ustedes pueden notar, nosotros tenemos la etiqueta colocada acá. Si ustedes desean trabajar solamente con los nombres, en el espacio en blanco hacen clic derecho y le piden que me muestre los nombres de las variables. Y ahí tenemos nosotros nuestro nombre corto que le hemos puesto, clic derecho, y le podemos poner las etiquetas como tal. Yo voy a trabajar solamente con las variables. En este caso yo tengo las variables. Si nosotros observamos tanto en la variable como en el nombre completo, al lado se encuentra ubicada la característica de la variable, si es escalar, si es esta característica que era nominal o es una característica ordinal. Para nosotros hacer una tabla de frecuencia vamos a trabajar en este momento con la variable empresas. Yo puedo seleccionar a través de este botón para pasar una variable o puedo pasar más de una variable. Por ejemplo, selecciono 3 variables. Voy a trabajar solo con empresas, así es que las regreso las otras variables. Una vez que yo tengo seleccionado, yo tengo en la parte derecha algunas características que yo puedo obtener. Yo puedo sacar estadística descriptiva siempre y cuando sea una variable escalar. El programa va a obtener las cifras, pero no son coherentes a nuestra realidad. Entonces ya depende del investigador que utilice correctamente esta pestaña. Entonces nosotros tenemos aquí las características que podríamos hacer. Lo veremos más adelante en un ejemplo con medidas escalares. Puedo yo sacar gráficos. Los gráficos que nos proporcionan son los gráficos más utilizados para la representación, es decir, un gráfico de barras, un gráfico de sectores o un histograma, recordando lo que significaba cada una de ellas. Un gráfico de barras cuando yo quiero ver la proporción que hay de una muestra frente a una población. Estamos utilizando en este momento una muestra de 220 frente a una población que es la ciudad de Ambato. Sería ideal el que nosotros podamos representar con barras para ver justamente las tendencias. Y obviamente esto debería estar representado en porcentajes. En el caso de sectores. En el caso de barras, yo represento principalmente cuando estoy hablando ya de una población en su completo. 220 datos no es la población y por ende sería adecuado trabajarlo barras directamente con porcentajes o con frecuencias, cualquiera de ellos. Y los histogramas cuando yo tengo una variable que es continua y ahí puedo incluso mostrar una curva de normalidad que veremos la próxima semana. En este caso voy a pedirle un gráfico de sectores y trabajaremos por porcentajes. Pondré continuar y puedo en este momento yo mover las características que ya tengo. En el caso de formato, nosotros identificamos el orden que se van a presentar las variables. En este caso valores ascendentes es lo más habitual. Cuando yo tengo más de 2 variables, es decir, como el caso que yo seleccionaría también la variable el logotipo y color, es conveniente organizar los resultados según variable. ¿Qué significa esto? Me va ordenando tabla y gráfico de cada una de las variables. Si yo dejo comparar variables, me va a ingresar todas las variables y luego todos los gráficos. Por esto es conveniente utilizar según las variables que utilizamos.
Suprimir variables con varias categorías. Este es en el caso que tengamos respuestas, por ejemplo, abiertas, donde yo voy a eliminar variables que sean poco repetitivas y serán acumuladas como varios o como otros en el caso de que yo quiero identificar. En este caso lo voy a dejar organizar según variables y no tengo que suprimir nada porque la opción de respuesta son solamente dos. Pongo continuar y al poner ya continuar pongo aceptar. El momento en que yo tengo aceptar me genera directamente en el visor de resultados el trabajo que nosotros vamos a realizar. En este momento me indica el procesamiento de información que está realizando, que es la manera habitual que presenta. Luego me presentará la información que nosotros tenemos. En el lado izquierdo nosotros tenemos un menú que me va a permitir identificar las características que nosotros hemos hecho. En este caso hemos hecho un análisis de frecuencia y en el análisis de frecuencia me va a mostrar las características. Yo puedo trasladarme a través de este menú rápidamente entre cada uno de ellos. Sin embargo, yo también puedo seleccionar directamente y bajar directamente con la barra o con el mouse en cada uno de ellos. Hay información que me es útil y no me es útil en este caso. Por ejemplo, no me es útil el que yo tenga aquí señalado lo que estoy analizando, y para una presentación de un trabajo de fin de titulación o una investigación no me es útil. Yo puedo simplemente suprimirlo. El momento que pongo suprimir en el teclado, yo lo puedo suprimir o eliminar. En este caso yo lo podría hacer. Acá abajo en estadísticos me muestra los datos válidos y perdidos. Hubiera datos perdidos si hubiera colocado alguna característica, o el sistema anula cuando hay alguna característica que considera anómalo al momento que se han ingresado datos. Y tenemos lo que nosotros hemos presentado, la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias en este caso me está indicando los valores que tenemos. Tenemos un dato que es 0 que se ha ingresado, y tenemos el sí y el no. En el sí y en el no nosotros tenemos la cantidad de veces que se repite el sí y la cantidad de veces que se repite el no. En el cuadro de porcentajes nos indicará cuántos representa esto, y ya directamente multiplicado la frecuencia relativa por 100, es decir, el 74% de personas dijeron no y el 25% dijeron que sí. El porcentaje válido es cuando excluye directamente un valor perdido, o caso contrario nos presenta el mismo valor. Y el porcentaje acumulado o frecuencia acumulada que nosotros tenemos, en este caso va sumando, tenemos el 25% hasta completar el 100% de la tabla. Esta es una tabla de frecuencia.